Hola, buenas noches. Mi nombre es Berta y les voy a contar una historia, anécdota que me pasó hace como 13 años con mi hija que ahorita ya tiene 17. En ese entonces tenía 3 años. Entonces, en una ocasión de noche tuvimos que salir a un mandado por el Panteón Oriente. Íbamos a entregar un vehículo y ahí nos iban a recoger en otro. Entonces llegamos, dejamos el vehículo que íbamos a dejar y los íbamos a ir a esperar afuera del panteón. Entonces, pues ya uh, nos fuimos a esperarlo, a la persona que nos iba a recoger, mi esposo, mi hija y yo, y nos sentamos en unas banquitas que están frente al panteón. Entonces, al estar ahí, este, estábamos platicando, viendo a ver de qué lado nos iban a recoger, volteando a ver para ver si ya venían y no venían. Entonces, para eso, pues yo sí me quedaba viendo así como para el panteón oscuro, los árboles que se movían y pues así como que yo decía, se siente mucha paz y mucha tranquilidad. O sea, nunca me había tocado estarme sentada a tales horas, a esas horas de la noche afuera de un panteón. Y yo miraba y veía, no, pues se ve muy tranquilo, se siente mucha paz. Y eso era lo que yo le estaba comentando a mi esposo y estábamos ahí sentados. Entonces en eso, pues yo vi que la niña se quedaba viendo para la barda del panteón, para una de las bardas que estábamos enfrente. Y luego me dice, oye mamá, me dice, mira mamá, esos niños, ¿qué les pasó? Y luego yo volteo y veo a mi esposo y le digo, oye, sí. Luego le digo, ¿cuáles niños? Y me dice, esos que están en la barda, ¿qué les pasó? Y le digo, no veo nada, ¿por qué? ¿Qué tienen? Dijo, no, pues es que están todos quemados. Dice, ¿están quemados? ¿Qué les pasó? Y le digo, no sé, hija, vente, vamos a caminar. Y nos fuimos caminando y mi esposo me decía, ya no le preguntes, camínale y ya no le preguntes. Y ya caminamos y ya encontramos a quien nos iba a recoger y llegando a la casa le volví a preguntar, ¿qué fue lo que viste en el panteón? A ver, era un panteón donde estábamos, ¿qué fue lo que viste enfrente? Y me decía, es que estaban unos niños, me decía que este, tres niños vestidos de blanco y que tenían su carita quemada y sus bracitos quemados. Y pues la verdad, yo sí me sorprendí porque pues dije, una niña de 3 años no te va a poder en el momento inventar que está viendo eso. Si lo dices porque lo vio, yo sí le creí que lo había visto. Ya como que había notado anteriormente que mi hija pues veía ciertas cosas que pues que los demás de la casa no veíamos, cosas que me decía, por ejemplo, en la noche que me decía que en el patio veía fuego prendido y que gente caminando alrededor del fuego, o que me decía que ella en la noche escuchaba que se caían los trastes de la cocina, pero que en la mañana ella se levantaba y iba a ver si era verdad y que no era verdad, que los trastes estaban en su lugar, y que decía que por la puerta ella veía de donde ella se dormía que se asomaba alguien y que la observaba y cosas así que no me contaba. Vivimos en esa casa, que era una casa que está por el Fidel Velázquez, vivimos 3 años. Ya después nos cambiamos a otra y acá donde nos cambiamos ya nunca más me volvió a decir que viera cosas. Así como seguido me decía en esa casa, ya nunca más me volvió a decir. A excepción, por ejemplo, de esporádicamente que me decía que escuchaba cosas o que de repente sombras o cosas así. Y hasta la fecha, una que otra vez que cuenta así, pero desde niña tuvo muy, no sé cómo se le pueda llamar, pero en ese aspecto de mis 3 hijos es como que la única que más desde niña decía que veía así ciertas cosas que no eran normales, ¿verdad? Luego les cuento otra historia de una niña que ella misma en casa de mi suegra, se le aparecía desde chiquita y que decía que jugaba con ella y que decía y nadie le creíamos hasta que se le apareció
a mis cuñadas y a los esposos de ellas lo vieron. Yo nunca la vi, pero ellos sí, y mi hija decía que sí, que era una niña como de unos 7 8 años, toda vestidita de blanco y con su carita triste, siempre decía eso. Y a veces decía, no, es que estoy jugando, hasta nombre le puso, decía que se llamaba Marta. Nosotros decíamos, es su amigo imaginario, pero no, pues sí tenía amigos y aparte pues la llegaron a ver otros miembros de la familia, inclusive un albañil que trabajaba ahí, la llegó a ver y cuando la vio se asustó mucho, ya no quiso regresar a trabajar, pero esa historia luego bien se las cuento para en otra ocasión. Gracias y por escucharme y ese fue mi anécdota que yo les quería compartir hoy. Bueno, hola, buenas noches. Soy Corazón, el que estaba comentando ahorita, y espero se pueda oír mi audio fuerte y claro. Y no puedo llamar porque no traigo saldo. Bueno, en una ocasión fuimos al Panteón Caravitos porque había bastantes personas que queríamos ir, pues solamente como a investigar o cosas así, porque a mi familia le gusta mucho ese tema de lo paranormal. Entonces eh, queríamos ir y cuando fuimos nos juntamos en la Plaza 450 varias personas y decidimos pues acudir y se hizo como una caravana de varias personas que pues llegaron que conocidos de otras personas y cosas así, ¿no? Entonces, cuando ya se juntó varias personas, recuerdo que no todas las personas que según iban a ir, pues fueron, nada más fueron como una camioneta y, y pues otro carro, ¿no? Entonces iban varias personas en los carros y nosotros íbamos en una camioneta. Recuerdo que íbamos, mi mamá iba manejando, una tía y unos primos míos y mis hermanas. Entonces recuerdo que pues no, que se pusieron de acuerdo, que si sí íbamos a ir o no íbamos a ir, porque pues ya se estaba haciendo muy tarde y ya eran como las 12 de la noche. Entonces ya se, cuando ya, recuerdo que cuando ya se pusieron de acuerdo de que sí íbamos a ir todos, pues hicimos camino, ¿no? Que al panteón y fuimos al panteón de Garavitos. Y recuerdo que era la primera vez que asistíamos a ese lugar. Nosotros nunca habíamos ido, pero las otras personas de la otra camioneta sí habían ido y nos contaron que pues se aparecían muchas cosas y así, y que habían visto a la misma muerte ahí. Entonces cuando fuimos, nosotros nos asustamos mucho porque al medio camino estaba muy feo y recuerdo que era para tiempos de calor también, pero había lluvia, entonces pues estaba muy feo el camino. Nos estacionamos los carros muy cerca del panteón porque la barda de allí del panteón pues está muy bajita, entonces este se puede ver todo el panteón desde afuera. No necesitas como entrar para ver el panteón, pues desde afuera, ¿no? Entonces, recuerdo que yo no me bajé ni otras personas, nada más se bajó mis hermanas, mis primos y mi mamá se bajó nada más, pero pues para ver. Y las otras personas de los otros que iban con nosotros, de los otros carros, ellas sí fueron, pero el muchacho que ya había ido, él dijo que él no quería ir porque a él ya lo habían asustado y que sí había sentido muy feo. Entonces nosotros nos esperamos ahí y las personas que entraron, entre ellas pues mis seis primos y mis hermanas, iban con las linternas y todo el pedo. Recuerdo que
En eso se escuchó como un ruido, como un grito, como si una mujer gritara así de ¡ah! Y todos empezaron así a correr y salir del panteón y pensaron que alguien de afuera había gritado, pero pues nosotros no gritamos ni nada. Y pues todos salimos así como que disparados en las camionetas y todo. Esa fue la primera vez que fuimos al panteón de Garavitos y que pues asustaron a mis hermanos y a mis primos. Pues dice mi primo que cuando él se subió a la camioneta lo vimos muy asustado y le dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué vieron? Y todo. Y mi primo dice que él vio como unas sombras montadas arriba una de otra, como que venían hacia ellos, pues, porque él se le ocurrió mirar hacia atrás. Y pues dice que vio esas sombras. Y tomaron fotos y recuerdo que en una de las fotos se ve como entre las tumbas, en una tumba, como, como un bulto como de una persona que se sobresale. Esas fotos pues no sé si mi primo todavía las tenga, pero yo creo que no, yo creo que las ha de tener por ahí guardadas, pero sí se ve muy clarito. Y bueno, esa es una de tantas cosas que nos han pasado. Hola, no sé si mi historia, mi relato de un poco de miedo, pero en su momento a mí sí me dio mucho miedo. Fue cuando yo tenía 16, 17 años. Era Navidad y pues toda la familia está reunida y todo. Entonces, estábamos en la sala, mis tías, mi mamá, mi hermana, mis primas, todas las mujeres en la sala. Los hombres estaban en la cochera, mi primo, mis primos y mi hermano estaban en la fogata. Entonces yo para eso yo escuché algo como que venía del pasillo, porque la casa tiene un pasillo y unas escaleras a medio pasillo yendo a la casa de arriba. Entonces yo escuché algo y volteé y vi que la luz de arriba estaba prendida y se veía como una sombra. Yo dije, ah, son los niños. No le tomé tanta importancia. Seguimos platicando y todo, y se escuchó que se cayó algo en la parte de arriba. Yo volví a voltear y dije, ya tumbaron algo mis primos o mi hermano, no sé. Volví platicando y así. Cuando dejó uno de mis tíos, la cena ya está lista, vengan a comer. Entonces dije, bueno, voy a hablarles a mis primos y a mi hermano. Pues yo me paré y fui caminando al pasillo, las escaleras, y les grité, vengan a comer ya, ya está lista la cena. Cuando en ese momento veo que mis primos y mi hermano van corriendo desde la entrada principal por detrás de mí al baño a lavarse las manos. Y yo rápido volteé hacia para arriba para ver. Ya no había ni luz ni sombra. No había nada. De lo que había visto no había nada. Entonces me quedé en shock porque dije, ¿qué fue eso? Y estuve preguntando, oigan, ¿vieron algo? ¿Alguien estaba arriba o algo así? Dijeron, no, es que nadie está arriba. Y yo así de, pero es que, ¿qué fue lo que yo vi? Así quedó. Hasta la fecha, a mí voy a esa casa de mi tía y me da miedo, o sea, me da miedo pasar por ese pasillo porque como tienen un cuarto al fondo, te da la impresión que alguien te está viendo desde el fondo. Entonces, actualmente yo me tomé una foto en el ropero de mi tía y se las enseñé a una de mis amigas y me dijo, no te vayas a asustar, pero hay algo en esa casa. Y yo así, yo me impresioné porque dije, ¿cómo es posible? Y me dijo, hay algo que está pegado a la casa. No es malo, sino que le tiene un cariño a la casa. ¿Quién ha vivido ahí? Y yo, pues mis abuelos toda la vida. Me dijo, van a ser ellos, que no se quieren ir porque le tienen amor a la casa. Me dijo, no les hagas tanto caso, si pasan cosas, no te asustes.
ponles veladora, rézales y ellos van a sentir paz. Pero tú tranquila, o sea, no es nada malo. Entonces hasta la fecha pues voy y es como que, pues sí se siente la incomodidad, pues, pero pues trato así como que no pensar tanto en eso porque yo también siento como que me sugestiono.